9:29 de la mañana estaba ya con nosotros Jorge Acaiturri, candidato a la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano. Jorge, buenos días. Antes que nada, nuestro sentido pésame por la pérdida de tus padres. Gracias, Carlos. No habíamos podido tenerte aquí en la cabina. Me adhiero a ese sentimiento, Gracias. Jorge. Así Hola, que, mesa, ¿cómo están? Un saludo cordial para todos los seguidores de Radio Centro, que son muchísimos. Jorge, vamos directo al grano. ¿Cuáles son tus desafíos como asambleísta en torno a proyectos de ley? ¿Hacia dónde va la temática que tú o el Partido Social Cristiano va a querer empujar en este próximo periodo legislativo? Encantado. A ver, yo creo que hay que ordenar las prioridades y trabajar en objetivos. Y tenemos 3 objetivos fundamentales. Uno, clarísimo, el tema seguridad, y ya voy a hablar de eso porque tenemos muchos temas que quedaron pendientes. El otro, el tema económico, carestía de la vida y generación de empleo. Y el tercero, recuperación de los servicios públicos muy venidos a menos en los últimos años en el Ecuador. Yo creo que esos 3 temas son los principales y los que más demanda la gente en la calle. Hablemos entonces del primero, en seguridad. Vamos a seguridad. ¿Cuál es Encantado. el plan legislativo? Hay muchas propuestas que nosotros ya dejamos presentadas y aquí quiero hablar de las prioridades. Porque, por ejemplo, nosotros presentamos la reforma al COIP para que en los delitos que tienen de cabeza a la nación, por ejemplo, sicariato, asesinato, homicidio, secuestro extorsivo, extorsión, que es la vacuna, femicidio, violación y producción, tráfico y comercialización de estupefacientes, se elimina el procedimiento abreviado y las medidas cautelares, sobre todo la caducidad de la prisión preventiva. ¿Por qué? Primero, procedimiento abreviado. Vienen, se declaran culpables y automáticamente te reducen 1/3 de la sentencia. Se portan bien 1 año, aplican a libertad condicional por buen comportamiento y los ven en la calle y el pueblo ecuatoriano se quedó vulnerado. Segundo, los delincuentes tienen plata y compran jueces, no a todos, porque como en todos lados hay jueces buenos y jueces malos. A los malos los compran. Entonces, les dictan prisión preventiva, no le formulan cargo 2 meses y después lo ves con indignante velocidad en las calles. Esto no puede ser así. Esto ya está presentado en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Después, presentamos una ley de rehabilitación. Perdón que le interrumpa, Jorge, pero con respecto a ese punto, lo que pasa es que yo desde que soy chico, o sea, hace 25 años que escucho que el Partido Social Cristiano tiene como la agenda evitar la caducidad de la prisión preventiva. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué tenemos 30 años y no te voy a contar algo. Ha estado en agenda, pero en los últimos parlamentos no se lo ha presentado. Yo lo presenté ahora y por supuesto que queremos que el tema se apruebe. Pero ya voy a hablar de justo lo que tú acabas de decir. Vamos al siguiente tema. Por ejemplo, una ley de rehabilitación social para que los precios que tienen a premio total trabajen. ¿Por qué? Digo yo, a ver, muchos son consumidores de drogas. Muchos tienen problemas psicológicos y otros nunca han sido capacitados en nada. Pero con programas de rehabilitación, como pasa en El Salvador, dándoles acompañamiento psicológico, programas de desintoxicación y capacitación, al menos en oficios, los presos pueden trabajar y de esa forma generarle un ahorro al Estado o que al menos cubra su manutención. Pregunto yo, pupitres, sillas de los planteles educativos no se caen a pedazos, se caen a pedazos, no le pueden dar mantenimiento los presos, claro que sí, no pueden ser capacitados en confección para que ayuden a elaborar los uniformes de los planteles educativos fiscales, claro que se puede, pasa en otras partes, no pasa en el Ecuador porque falta cabeza, corazón y pantalones y voluntad para hacer lo que se tiene que hacer. Después, el Pocho me ayudó con esta ley, los funcionarios públicos que colaboren con el crimen organizado nunca más podrán ser funcionarios del Estado. Pero si son de las fuerzas del orden que tiene que salvaguardar la vida del pueblo ecuatoriano, tendrán la sentencia más alta que tiene el COIP. Aquí salió de una conversación. Ya está presentado. Ahora, presentado en la Comisión de Justicia, ya está para tratamiento. Ahora, ¿qué falta? Y aquí sí viene una crítica y les puedo contar mi experiencia en el Parlamento ecuatoriano. Frustración hay, el Pocho sabe, estuvo. Sí. El señor Cedeño de la RC, que es el presidente de la Comisión de Justicia, en vez de tratar todas estas cosas que son importantes para que jueces y fiscales tengan mejores herramientas para condenar con dureza al crimen organizado, se ha pasado tratando la ley orgánica de la función legislativa, que no le importa a nadie. Esas son las cosas que tienen que cambiar. Entonces nosotros aspiramos a regresar
para convertirnos en una piedra en el zapato de aquellas personas que no han ordenado las prioridades que tiene el Ecuador, que no tienen claro cuáles son los objetivos y hacer que se cumplan para que el pueblo ecuatoriano comience a recuperar la paz y haya justicia. Ahora, un minuto ahí, Pocho. Encantado, también hemos empujado la ley de reformas a la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional, claro, que yo sí creo que la ley puede ayudar a que no se abusen, por más supuesto, allá de que hay que figuras que reformar. Ahora, así es. Otro tema importantísimo que ya es propuesta de las 6 en sí. ¿El sistema judicial funciona? No funciona. Bien, juez que libere delincuente de forma injusta se va a la cárcel con la misma sentencia. Eso hay que hacerlo con una reforma al COIP. Creo yo que el mecanismo debería ser con un tribunal de ética y disciplina judicial, con personajes escogidos en base a concursos. Jorge, pero perdón que ahí discrepe un poquito, no, así como hemos aportado discrepar en otros momentos, ahí hay que discrepar desde el punto de vista del derecho. Para que un juez se vaya a la cárcel tiene que iniciar su proceso judicial. Claro. No, pues tiene que, no un tribunal de ética. El tribunal de ética podría en un momento determinado determinar una sanción administrativa, pues ya una penal ya tiene que entrar a un proceso. Y lo hay de hecho, porque para que se actúe de esa manera se debe haber actuado en prevaricato, es decir, contra ley expresa, para hacer eso, ¿no? Contra ley pero expresa. No pasa, Pocho. Entonces, pero es por ¿a falta dónde de voy voluntad yo? también pero de la función judicial. ¿A dónde voy yo? ¿Y por qué hablaba de un tribunal de ética y disciplina? Que sea escogido en base a concursos de exposición y méritos, pero que también tenga miembros permanentes de la UAFE, el SRI y la Fiscalía General del Estado. ¿Para qué? Para que hagan monitoreo diario en línea de las resoluciones que se toman, trimestral, y si hay sospechas puedan ingresar a ver patrimonio, transacciones bancarias, etcétera. Entonces ahí comienza el procedimiento que tú hablas. Entonces, pero tiene que haber algo porque no puede seguir pasando lo que está pasando en el Ecuador. Vayan a la calle. Mira, yo camino entre 7 kilómetros y 8 kilómetros al día, que son más o menos 2 horas y 2 horas y media. La gente está hasta acá del sistema judicial. La gente está hasta acá de que los delincuentes se le burlen en la cara y sean los que estén en la calle y el pueblo tiene que poner rejas. Stephanie me hacía una pregunta importante. ¿Sale la misma cantidad de gente que salía antes? No sale. A las 6 todo el mundo está guardado en su casa. Esa es la realidad de parroquias enormes como la Jimena, Flores Cordero y Letamendi. La gente a las 6 se guarda en su casa. Y esto tiene que cambiar. Y si no entendemos que hay que trabajar con mano dura y al mismo tiempo con amor, corazón y solidaridad para invertir en los barrios, en mejores condiciones de vida, para que la gente pueda acceder a sus derechos, entonces, ¿sabes qué? Se vienen momentos muy duros para el Ecuador. Es que un poco para los que nos están viendo y escuchando, parte de la campaña, la importancia del territorio es conocer al candidato, escuchar al candidato, y eso se ha venido haciendo siempre. Y entonces lo que le decíamos iba a decir Jorgito, nos conocemos Jorge, nos conocemos Jorge le decía, ¿cuánto está afectando la inseguridad a esos recorridos? Especialmente porque hay algo que es el equipo de avanzada, que va antes al territorio, va contándole a la gente quién viene, cuáles son los proyectos, el puerta a puerta, tienes a las bases de cada barrio. Entonces le decía a Jorge, ¿qué va a pasar hoy con la inseguridad? ¿Cómo está afectando? Porque vemos en las fotos, antes cuando los candidatos iban, había muchísima gente en las calles. Entonces, ahí es cuando Jorge nos decía que... Hay algo más, Stephanie, que me ha pasado en esta campaña. No me pasó en la anterior. Esta es mi tercera campaña. No me pasó en la campaña de la asamblea anterior y no me pasó en la campaña a concejal. La gente te dice, acá ya no viene nadie. Acá usted es el primer político que viene a conversar con nosotros. Acá ya no viene nadie. Ya nadie sale a caminar. Los políticos ya no salen a caminar por el tema de la inseguridad. Entonces no conocen de primera mano cuál es la necesidad que tiene la gente. Por ejemplo, otro tema que te lo tocan siempre, y ya vamos a hablar sobre esto, pero primero vamos a ir al tema económico. La gente te dice, ya no hay ni paracetamol en los hospitales. Y esa es una realidad, y te lo dicen todos los días. Entonces, acá sí, la Asamblea en su rol de fiscalización, de forma propositiva, no para meterle el pie a nadie, ni para fregar a ningún gobierno. La idea es ni que boicotear, todos, ni boicotear, no. La idea es que todos dejemos nuestras diferencias de un lado y trabajemos en conjunto para sacar adelante al Ecuador. Pero entendiendo que el rol de fiscalización de la Asamblea tiene que ser para que la gente pueda acceder a sus derechos con calidad, calidez y cobertura. Y la salud es un derecho. Y eso es algo que sí tiene que ser tomado en cuenta. Yo tengo una propuesta ahí con el tema
farmacéutico, pero ya la vamos a conversar. Para ir al tema económico. Eso, quiero preguntarte. Vamos al tema económico. Tenemos mucha audiencia y sí, la audiencia pregunta qué hay de proyectos legislativos para emprendedores. A ver, aquí vamos a hablar de todo, pero primero, fundamental, tiene que haber inversión para generar empleo, porque el empleo es, junto a la seguridad, la carestía de la vida y la recuperación de los servicios, lo que más te pide la gente. Pero acá se ha satanizado la inversión pública. Una cosa es el gasto, otra cosa es la inversión que genera empleo, ingresos y progreso. Y eso hay que entenderlo bien. Pero si el día de hoy hemos pagado en el 2024 8.974 millones en deuda pública, de los cuales 5.103 son en deuda externa, no va a quedar plata para invertir. Entonces, sin incumplir, ojo, porque hay que decir las cosas como son, sin incumplir los compromisos financieros internacionales, se necesita ya un equipo que reestructure la deuda, que permita que la plata de la gente se la invierta en la gente. Febres Cordero lo hizo aquí y funcionó. Y por eso, antes que se rompa el oleoducto y todo lo que sucedió, fue uno de los gobiernos con más inversión en el Ecuador. Se lo puede hacer, hay que hacerlo. Mira, no es posible que el Ecuador esté preocupado en pagar a los banqueros internacionales que tienen plata y en cambio no esté preocupado de pagar a las empresas de diálisis. Pero eso desde la posición del legislador, ¿cómo lo empujas? Estoy hablando de la propuesta partidista. Ahora, uno puede fiscalizar la deuda, que la deuda no es mala, en tanto y cuando sea adquirida en buenas condiciones y sea para inversión que te genere un retorno que permita pagarla. Porque si no, se va al gasto, y cuando se va al gasto es donde comienzan los problemas financieros. Pero, vuelvo y lo repito, no es justo que se esté preocupado por prepagar la deuda, incluso como han hecho otros gobiernos acá, y en cambio 1.000 ecuatorianos se murieron en 2 meses porque no se pone al día con las empresas de diálisis. Y no hablo de este gobierno, hablo de todos, porque este gobierno tomó una deuda acumulada. Entonces, eso es fundamental, uno. Después... Déjame ir, que me están pidiendo una pausa y retornamos con la entrevista. Encantado. Estamos en Punto de Orden por Radio Centro. Inicio de espacio publicitario. En Guayas, para asambleístas provinciales, circunscripción 4, Rosalba Palma. Proponer mecanismos y acciones para que las familias estén dotados de formación e información sobre estrategias de defensa personal. Presentación de un nuevo proyecto de ley para el establecimiento de un sistema de contratación pública descentralizado. Ampliar la cobertura del seguro en los casos de desempleo, enfermedades catastróficas y fenómenos naturales en el sistema financiero público y privado y de economía popular y solidaria. Fiscalizar las acciones de funcionarios públicos, luchando contra la corrupción. Movimiento Amigo, lista 16. Publicidad electoral, asambleístas provinciales, elecciones generales 2025. Ya no aguanto. Hoy sí me voy al doctor. Pero, ¿cuánto gastaré? La consulta, los exámenes, la medicina. Tranquilo, con Total Medic, la salud es lo más valioso y no tiene por qué ser lo más caro. Acá tenemos consultas médicas desde $12. Además, podrás aprovechar todos nuestros descuentos en exámenes y procedimientos, desde unos rayos X hasta una tomografía. Agenda ya y visítanos en el Centro Comercial La Piazza, Fincas de Casa Grande, local A4. Para cosechar futuro, mentes sobresalientes con un corazón puro. Comidita caliente de casa, nutritiva, tradicional. Siento que mi abuela me abraza. Cultivada por nuestros agricultores. Juntos, los ecuatorianos hacemos que esto mejore. Conoce el nuevo modelo de alimentación escolar impulsado por el Ministerio de Educación y el Programa Mundial de Alimentos. Más información en educación.gov.es. El nuevo Ecuador resuelve. Autorización número 1303. CNE, elecciones generales 2025. Soy Ricardo Vanegas, candidato a primer asambleísta nacional por el Centro Democrático Lista 1. Desde la Asamblea presentaré un proyecto para que nunca más los jueces puedan dar medidas cautelares a favor de quienes son delincuentes que han atentado contra la vida por el sicariato, por el secuestro o la extorsión. Impunidad nunca más. Vota todo uno. Publicidad electoral, asambleístas nacionales, elecciones generales 2025. El SUV que necesitas está en Volkswagen. Nibus combina diseño moderno, tecnología innovadora y seguridad con sus 5 estrellas Latin NCAP. Este mes aprovecha mantenimientos incluidos, un abono de hasta $3,000 y unidades disponibles por tiempo limitado. Disfruta cada kilómetro con estilo. Ven a nuestros concesionarios en Avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1,5, y en Avenida de las Américas y Calle Sexta, y llévatelo desde $23,990. Nibus, la fuerza de la atracción. Me pasó lo que nunca imaginé.
Me vinieron a pedir plata si quería seguir con mi negocio. Me vacunaron. Mejor voy a cerrar. No cierres tu negocio. Y si ya caíste en manos de estos delincuentes, te prometo que esto va a terminar. Abriremos la línea anónima 1-800 vacunadores. Se creará la unidad de acción antivacunas, fiscales sin rostro y jueces protegidos. Se acabó la impunidad. Cucalón presidente. Este 2025 vota todo 25. Publicidad electoral. Binomio presidencial. Elecciones generales 2025. Fin de espacio publicitario. Estamos en Punto de Orden. 9:45 de la mañana, estamos con Jorge Acaiturri, candidato a la Asamblea Nacional para el Partido Social Cristiano, Distrito 1. Oiga, Carlos, el más grande del Ecuador. Ya, es importante porque hay mucha gente que ya está preguntando cómo es el sistema de votación legislativa. Debemos aclararle a la gente algunas cosas. En primer lugar, ya no hay la votación individual, es decir, interlistas. Ya desde la elección pasada no lo hay. Ahora, el ciudadano va a tener cada una de las listas en la papeleta y un cuadro arriba con una raya horizontal. Uno elige la lista que quiere votar, marca sobre la raya horizontal una raya vertical. Si se sale un poquito del cuadro no hay problema, pero si coge y hace el rayón completo, termina anulando el voto. O sea, es importante que la gente entienda eso. Ya no es que puede votar, a ver, voy a votar por ahí. Si deja un mensajito a los candidatos, nulo. O sea, voy a votar por Acaiturri, porque como también tengo un amigo en la lista 25, claro, voy a votar por el tercero en la lista 25, eso ya no existe. Agrego algo más. Ya es una sola votación, que me la han preguntado muchísimas veces en esta campaña. ¿Se puede votar por el presidente y por otra lista, por otro partido a la Asamblea? Sí se puede. Mucha gente cree que si ya vota por el presidente, tiene que votar de ley, claro, por son papeletas los asambleístas autónomas. Y son papeletas autónomas. Eso también te lo digo porque ha sido una de las preguntas que más me han hecho en los puerta a puerta que hago. Pero retomemos el tema económico. Terminamos el tema deuda. Propuesta del partido es reducir los impuestos al consumo. En este caso, el IVA, que es el impuesto más inequitativo de todos, porque sobre todo afecta a las clases populares. Nosotros planteamos bajarlo del 15 al 12, del 12 al 10 en ciertos productos como los servicios turísticos para que más personas vengan al Ecuador, dejen su plata acá, la economía se dinamice, y etcétera. Y los productos de consumo masivo como son pañales, toallas sanitarias, pasta de dientes, jabú, champú, etcétera, que tengan IVA cero. ¿Por qué? Acá se han confundido. Correa habló de la curva del Laffer después del debate y dijo, está comprobado que si tú bajas impuestos, la recaudación baja según la curva del Laffer. Y no es así. La economía es una rama de la sociología y depende del momento en el que estés. Si tú tienes una economía que crece de forma sana, 6% al año, bajar impuestos fuera una locura, porque se entiende que la sociedad está pudiendo asumir de forma correcta esos impuestos, haciendo que la recaudación crezca. Pero si tú tienes 3 trimestres consecutivos decreciendo, que ya es recesión económica, tienes que bajar los impuestos para que la gente vuelva a tener capacidad de compra, consumir, las ventas se dinamicen y el Estado pueda recaudar más y las empresas vender más. O sea, lo hizo Reagan, bajar el IVA, se producen más negocios que igual vas a tener una recaudación. Claro, lo hizo Reagan y lo hizo Suecia en el 2000 aumentando su recaudación. Creo que Trump va por ahí ahora. Que no me vengan con ese cuento a conveniencia. ¿Por qué? Porque la curva del Laffer lo que te dice es, si tú tienes 0, vas a recaudar 0. Y si tienes 100, también vas a recaudar 0 porque no consume nadie. Si tu tributación es todo, 100, no vas a recaudar nada. Es encontrar el punto exacto en que la recaudación aumente y la sociedad pueda asumir la carga tributaria. Entonces, bajar los impuestos al consumo va a ser clave. Va a preguntar algo a Steffi. Yo estoy así como el cuento de Pepito que alza la mano como no, yo. Pero es que cuando hablamos al principio del programa con Pocho y con el panel, hablábamos sobre la necesidad no solo de escoger gente valiosa y capaz, pero gente que sepa y tenga las herramientas para que cuando llega a su puesto de trabajo pueda en verdad hacer un cambio. Entonces, para todos los que nos están escuchando y viendo, desde tu experiencia, ¿cuáles son por lo menos 3 cosas básicas que debiese tener todo candidato a la Asamblea para que cuando llegue a su puesto pueda gestionar su trabajo? A ver, para mí, haber leído al menos la ley orgánica de la función legislativa, es claro, saber cómo funciona la cosa pública también. Pero cuéntanos qué tiene la ley, más o menos, para los que no saben qué tiene.
¿Qué contiene esa ley? ¿Cómo es el funcionamiento interno de la Asamblea? ¿Cómo se aprueba una ley? ¿Cómo se presenta una ley? ¿Cómo son las votaciones? Etcétera. Haber tenido experiencia en la función pública también. Eso es clave. La función pública y privada son totalmente distintas. Y creo yo que haber tenido también cierta formación política que te permita defender las tesis y los compromisos que le ha hecho al pueblo ecuatoriano con argumentos y no con odios. Esas tres cosas creo yo que son fundamentales para participar de un parlamento, que es un cuerpo colegiado en el que el diálogo y las discrepancias son fundamentales para que se puedan llegar a los acuerdos necesarios para que el país pueda avanzar. Unas preguntas sueltas pero con respuestas rápidas. El Partido Social Cristiano, por ejemplo, ¿estaría a favor o votaría en la futura asamblea por ejemplo, acuerdos comerciales que se va cerrando con Canadá? ¿Ustedes son de la oposición? Claro que sí. Me imagino que sí. Mira, siempre a favor de los acuerdos comerciales en tanto y cuanto no sea con naciones que distorsionan premeditadamente los factores de producción. Clarito, que no te devalúan la moneda a propósito, que no te pagan salarios de explotación, en donde se pagan impuestos, etcétera. Cuando las condiciones son justas, los acuerdos comerciales funcionan para las dos naciones. Cuando son injustas, funcionan para uno en detrimento del otro. ¿Ustedes cómo ven? Hay ya 2 o 3 candidatos que están diciendo, bueno, si llego a ganar, propondríamos una constituyente. Mira, yo creo que va a ser necesaria una constituyente en el Ecuador, pero no ahora. Y te digo por qué no ahora. Hay tantas cosas por solucionar, por comenzar a solucionar. Para comprar medicina, contratar médicos, no necesitas a la Asamblea. Para incorporar tecnologías y nuevas metodologías al proceso educativo y que nuestros jóvenes tengan educación del siglo XXI, moderna y de calidad, no necesitas a la Asamblea. Para invertir en el sector energético, no necesitas a la Asamblea. Para invertir en carreteras y tener mejores vías, no necesitas a la Asamblea. Para generar mejores condiciones laborales. A la Asamblea laborales, Constituyente, ¿no? Sí, una Asamblea Nacional. Bueno, no, constituyente. A la Asamblea. A ver, no necesitas, son decisiones ejecutivas. Entonces, primero comencemos a solucionar los problemas medulares que tiene el Ecuador y después vamos a lo otro. Al menos sí. Esa es mi tesis. Jorge, hay un tema, estamos hablando de inversión, y hay un tema sobre el que no se habla mucho, ¿no? Que es la contratación pública. Veo aquí un titular de un periódico: los 7 contratos de generación terrestre para enfrentar los cortes de luz han tenido problemas. Entonces, hay un déficit energético, hay la necesidad del Estado y las empresas públicas de contratar energía, pero el sistema de contratación pública no acompaña al burócrata, porque ese burócrata, y yo lo digo porque he vivido sí, esos debe procesos, reformarse. Se angustia y siente que la Contraloría le va a caer después. Entonces, nosotros nos quedamos porque no tenemos luz, pero para el Estado es muy difícil contratar luz. Sí debe reformarse, hacer ágil, y para también sincerar el presupuesto se necesitan metodologías como presupuestación base cero, que nos dice la realidad de lo que se necesita y permite que utilicemos la plata de mejor forma. Pero otro tema que va a ser fundamental, por ejemplo, nosotros hemos planteado subir el salario hasta los $600 en los próximos 4 años. Es un aumento responsable, no ilógico, y que sin lugar a dudas va a permitir que el salario rinda más y adaptar las leyes bancarias a estándares internacionales para que la banca internacional venga a competir acá con tasas de interés más bajas y mejores condiciones. En salud vamos a crear los centros de atención integral preventiva para trabajar en prevención, detección temprana de enfermedades y promoción de la salud física y mental. Prevenir es mucho más eficiente que reaccionar. Si hacemos eso, menos gente va a estar enferma y se van a liberar cupos, tanto en el Ministerio de Salud como en el IES. Y va a ser fundamental la creación de las unidades de bioequivalencia. ¿Para qué? Para que midan la respuesta del fármaco original con el genérico. Hoy nos dan genéricos, no los audita nadie. No saben si tienes la misma dosis de principio activo, que es lo que te cura. Es decir, nos dan medicamentos que son una porquería. Con esto se terminó el negociado, se van a comprar medicamentos de calidad y vamos a ser mucho más eficiente tanto la adquisición de los mismos, pero salvaguardando la vida del pueblo ecuatoriano y asegurando que se les entregue medicamentos de calidad. Finalmente, Jorge, ¿cuál es tu distrito y cuáles son los sectores que votan dentro de ese distrito? Y envíales tu mensaje final también. Encantado. A ver, mi distrito es el 1,
las parroquias Jimenas, Febres Cordero Hablemos y sur Letamendi. Jimena, es todo el sur. Jimena, Febres Cordero y Letamendi. Todas las Febres Cordero. Todas las Febres Cordero y Letamendi. Ya, Letamendi que es Cristo del Consuelo. Que antes era Distrito 3 y ahora en la reorganización pasó al Distrito 1. ¿Cuántos votantes hay en el Distrito 1? 1.080.000. Es el distrito más grande del Ecuador. ¿Ya superó al Distrito 2? Claro. El Distrito 2 ahora tiene solo 360.000 votantes y se escogen 6. Ahí creo yo que se final, que estamos ya con el tiempo. Pero bueno, mi mensaje final, cuando los caminos se ponen duros, los duros se ponen en el camino. Y creo que somos 18 millones de ecuatorianos que, a pesar de las diferencias que podamos tener ideológicas, tenemos que ponernos en el camino de los males que nos aquejan y salir adelante. Juntos los podemos lograr si dejamos la cultura del individualismo de un lado, la cultura del sabido, el primero yo, segundo yo, tercero yo. Es momento de cambiar el yo por el todos y con mano dura contra el crimen organizado, pero amor, corazón y solidaridad para invertir en los sectores populares, sacar adelante al Ecuador. Bueno, son las 9:54 de la mañana. Muchas gracias a Jorge Acaiturri, candidato por el Distrito 1 para la Asamblea por el Partido Social Cristiano.